En materia de activo fijo, ¿qué riesgos podemos tener y qué impacto podemos tener respecto a los activos fijos? Recordemos, los activos fijos son inversiones. Son inversiones incluso cuantiosas. Es dinero que estamos metiendo porque el objetivo es, a través de su uso, producir, prestar servicios, generar un ingreso y recuperar esa inversión. ¿De acuerdo? Toda entidad, te decía, va a tener activos fijos. Va a variar los montos dependiendo del tipo de activo, pero todos son importantes y obviamente en ausencia de un activo fijo puede haber un impacto en el negocio. Oye, vas a hacer una revisión, por ejemplo, como auditor, se te olvida la computadora. Pues sin computadora no vas a poder desarrollar tu trabajo. Limita tus procesos. ¿De acuerdo? Oye, se dañó el equipo de transporte para entregar el producto. Ya hay un efecto ahí, ¿por qué? Porque vas a incumplir en tiempo de entrega y además un gasto adicional que es contratar un flete para que lleve el producto porque tienes que cumplir. Estos son los impactos que puede tener diferentes riesgos en materia de activo fijo. El control interno va a buscar el buen uso de esos activos y su salvaguarda, que no sufran algún daño porque insisto, es una inversión fuerte que me va a ayudar o su objetivo es que me genere ingresos a futuro. ¿De acuerdo? En activo fijo, si no hay una supervisión adecuada, los riesgos son muy altos. Por ejemplo, ahorita que me estaba recordando en el equipo de transporte propio de la empresa en donde llevan los productos, una vez un director general me dijo, oye, quiero saber qué me conviene más. ¿Seguir manteniendo mis camiones para distribuir o mejor contratar una fletera? ¿Por qué? Tanto de combustible, tanto de llantas, tanto de mecánico. Si estoy viendo la bitácora, ya este tráiler lleva 3 veces que va al taller, se tardan cada vez 3 días, tengo que contratar flete para cubrir sus rutas y no queda bien. O es el mecánico, o se están poniendo de acuerdo el chofer y el mecánico, porque algunos choferes saben de mecánica, como parte de su perfil del puesto es saber de mecánica, lo básico, para poder arrancar las unidades. Y esa herramienta que le das como capacitación puede ser contrario o te puede generar un problema en contra porque saben dónde quitarle, pues ya se descompuso. Vamos al taller de mi primo dice que le cambie una pieza, cobramos y pues todo en detrimento de la empresa. Son los riesgos inherentes a mantener un equipo, una red de equipo de transporte o de traslado de tus productos. Me decía, yo quiero saber qué me conviene más. Y entonces hay que analizar todos los costos que incurren de una u otra opción. Por eso es el riesgo que conlleva en este tipo de activos fijos. El principal riesgo en cuanto a los inmuebles, maquinaria o el equipo, de cualquier tipo de equipo de comunicación, de cómputo, es referente al mal uso de los activos. Es decir, desde que lo usemos para algo que no corresponde, como el caso de que lo utilizaban para su vida personal los operarios, hasta no utilizarlos. Yo conocí una empresa donde compraron un activo sumamente caro. Fíjate, el problema que tenían era la logística del inventario. Salía del almacén de producto terminado, se iba al centro de distribución, ahí lo embarcaban y llegaba el cliente. Y siempre el cliente reclamaba que llegaba incompleto. ¿Cómo es posible que si está dentro de la empresa no llegue completo? Y entonces surgió por ahí una oferta de un software a través de ondas, que eran por microondas, ¿eh? Microondas. Dice, oye, yo tengo un código de barras, que es como si tú lo ves como cualquier código de barras, pero en lugar de escanearlo, hay un sistema que por proximidad lo va a identificar, va a decir, aquí viene este producto y esto es lo que sale. Y cuando entra el otro almacén, el sistema dice, esto es lo que entró, hace la comparativa en sistema, como el algoritmo de logística, y te va a decir, viene incompleto. Sube al tráiler, lo mismo, identifica cuánto subió y aquí está el reporte. Y es lo que debe llegar. Entonces, esa es una medida de control interno y es una inversión importante. ¿De acuerdo?
para utilizarlo, ¿no? Y si tú tienes un activo que compraste que no utilizas, pues ese es dinero parado, más bien dinero perdido, porque no lo estás recuperando a través del uso del activo. Y eso es un impacto negativo en los negocios, ¿de acuerdo? Otro efecto, otro impacto que tienen de riesgo los activos fijos es el daño por falta de mantenimiento correctivo o preventivo. Preventivo, cada cierto kilometraje hay que darle mantenimiento. Cada cierto número de piezas hay que darle mantenimiento a la máquina. Cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento a los elevadores del edificio. ¿De acuerdo? Este mantenimiento correctivo, preventivo, perdón, o correctivo, ¿sabes qué? Se quemaron los cabezales. De una vez hay que ver qué más dañó y de una vez lo corregimos. ¿De acuerdo? Ese riesgo puede llevarte a dejar de producir, a no cumplir con tus clientes. Y el impacto puede ser desfavorable de manera importante. ¿De acuerdo? El impacto que pudiera tener los riesgos del activo fijo no solamente es en el propio activo fijo, sino puede impactar en diferentes rubros que tienen que ver con el negocio. Por ejemplo, puede haber un impacto en efectivo, en el tema de que, oye, tengo un activo que está siendo utilizado para algo diferente, o se dañó porque no le dimos mantenimiento preventivo, o no tuvimos el control de cerrarlo, ubicarlo en un lugar seguro y se lo robaron. Estas situaciones son riesgos potenciales, que se use para algo diferente, que no se utilice, que se lo robe y que tengamos que dejar de utilizarlo por falta de mantenimiento. Eso va a aplicar o va a tener un efecto colateral, un daño colateral en el efectivo. ¿Por qué? Porque si no, si tengo un activo que no estoy utilizando al 100%, pues yo ya pagué por un bien que no me está generando ingresos al 100%. Si por una falla de mantenimiento la máquina incluso requiere de una inversión más grande o incluso sustituir el activo, pues tiene un impacto en el efectivo, hay que desembolsar más. Una baja total, ya sea por robo, por siniestro, que va a implicar que tengamos que hacer erogaciones que no habíamos considerado para subsanar ese problema. Oye, es que está asegurado. Ok, pero ¿en cuánto tiempo te responde la aseguradora? No, pues en unos meses. ¿Y mientras qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Ese es el impacto que tienen los riesgos de activo fijo en el efectivo. También puede tener un impacto en las cuentas por cobrar. Ah, caray, ¿cómo puede tener impacto en las cuentas por cobrar un riesgo de activo fijo? Algunos activos tienen relación directa con la salvaguarda de las cuentas por cobrar. Pueden ser archivos físicos o pueden ser electrónicos, tu computadora. Y ahí tienes el control de todo lo que te deben y por factura cuánto te debe. ¿De acuerdo? Tienes su historial ahí. ¿Qué pasa si tu computadora te la hackean y te bloquean? O entra un virus y te daña ese archivo. Vas a tener información para saber a quién le vas a cobrar, cuándo le debes cobrar. Entonces, ese riesgo que tiene el activo fijo impacta en las cuentas por cobrar. No te preocupes, lo tengo en papel también. Ok, resulta que no te diste cuenta. En tu archivero atrás había una filtración de agua que se pasó al archivero y cuando abres tus archivos expedientes, se ve que lo abres diario, todas las hojas mojadas, pegadas y ya no tienes información. Todo por no tener una política de respaldo o de resguardo del activo fijo que me permita darle el mantenimiento adecuado cuando lo necesite. ¿De acuerdo? Este es un impacto de un riesgo derivado de los activos fijos. También puedo tener un riesgo del activo fijo, un impacto en inventarios o en los costos. Hay activos fijos que los utilizo para la salvaguarda física de los inventarios, como son las bodegas o una tienda donde lo estoy exhibiendo o un mostrador. ¿De acuerdo? Estos activos fijos tienen riesgos, se lo traslada por una falta de control en los activos fijos. Vamos a decir que es como un virus, contagio ese riesgo al área de inventarios, sobre todo en cuestiones de mantenimiento y de seguridad.
Y derivado de estas faltas de mantenimiento o deficiencias de seguridad, yo en los inmuebles yo puedo tener un daño o bajas por pérdidas, por robo en el inventario. El tema de decir, oye, yo conocí una empresa que estaba a pie de carretera, pero estaba en un bajo nivel. Y oye, yo, cuando llegué yo, oye, pues como bajo nivel no puede haber un riesgo por aquí. Y bueno, o sea, el riesgo llegó con las lluvias, porque además por donde pasa la autopista pasaba el río, ¿no? Entonces es la corriente normal del agua bajando de las montañas. Y como está en bajo relieve o bajo nivel la empresa, pues obvio, era obvio que se iba a meter el agua y no iba a correr porque se queda ahí. Me acuerdo que en una época anterior, oye, ya habíamos tenido una inundación. ¿Qué es lo que hicieron? Pues mejoraron el sistema de desagüe para conectarse a la red de alcantarillado del municipio. Hicieron unas rejotas, un hoyote. Digo, cuando yo pasaba por ahí veía basura. Esto no va a generar un problema. No se le daba mantenimiento para limpiar. Pensaron que con eso era suficiente para evitar otra inundación. Cae una tromba, 20 minutos intensos, termina la lluvia y todo el agua en toda la planta, de punta a punta. Subió como 3 centímetros. Dice, bueno, no fue tanto, ¿no? Pero como fue todo y el producto estaba en el piso, todo se dañó. Dice, oye, ¿qué falló? Y nada más escuchaba los gritos, el corredero. El problema fue el sistema de drenaje municipal. Tú sabes que en lugar de irse el agua, te la regresa y te la botas. Ante eso, ¿qué vas a hacer? Entonces debes tener barreras de contención desde arriba o de plano, vamos a tener que migrar físicamente la empresa porque es un riesgo latente y no sabemos cuándo va a caer otra vez otra tromba de este tipo. Y ese riesgo en el activo fijo dañó al inventario, tuvo un impacto directo en el inventario. También puede haber un impacto, riesgos derivados del activo fijo, pueden tener un impacto en los pagos anticipados y de ciertos activos intangibles. Por ejemplo, una póliza de mantenimiento o una póliza de seguro. A falta de los controles de los activos fijos, se puede ocasionar de que haya pagos que no tengan una recuperación porque el activo no está en uso. ¿De acuerdo? Y entonces, oye, tu póliza de seguro decía que deberías tener acceso restringido a personal autorizado. No lo hiciste, por eso falló tu máquina. Por lo tanto, no surte efectos tu reclamación. Además de que tenga la póliza, no surte efectos y entonces tienes que gastar por poder recuperar tu máquina. ¿De acuerdo? Y tú, incluso el mantenimiento, oye, yo tengo una póliza de mantenimiento, yo voy pagando, me dan mantenimiento con la garantía de servicio y de que si quedó algo mal, regrese y me lo compone. Sí, pero siempre y cuando no sea negligencia del usuario. Yo hice la reparación, no supieron utilizarlo, pues con la pena, no, esta reparación no entra en reclamación. Y tenga un daño paralelo derivado de un riesgo de un activo fijo. Algunos pasivos están relacionados con los activos fijos, por ejemplo, cuando tengo que adquirirlo a crédito o pido un préstamo bancario para comprar un activo fijo, ¿no? Primero surge la deuda para poder comprar un activo fijo. Si tengo problemas de control interno en los activos fijos, me podrían generar que este activo se dañe y ya no produzca, y además de que no produzca, yo de todas maneras tenga que pagar mi obligación. O está produciendo al 50%, me está generando ingresos al 50%, pero yo tengo que pagar el 100% de mi deuda. Por una falta de control en el uso de los activos, me genera un problema colateral, que es no generar recursos suficientes para cubrir mis pasivos relacionados con la adquisición de los activos. También puede haber un impacto esos riesgos en activo fijo en el capital contable y en los gastos. Como en el tema del efectivo, ¿no? Afecta al patrimonio de la empresa y se va reflejando en los resultados, como un gasto. Tuviste que hacer una erogación adicional, lo mandas como gasto, disminuye tu utilidad y obviamente disminuye tu capital contable cuando eso se pudo haber evitado. Todo derivado de una falta de control en el activo fijo.
Y no solamente en su uso, sino debe haber actividades que monitoreen o supervisen a las actividades de control, porque el control por sí mismo no va a solucionar el problema si no lo ejecutan. Y si no hay alguien que supervise que se esté ejecutando, pues realmente va a ser letra muerta el tema del control interno. En tema de compras de los activos fijos, podemos decir, como forma parte ordinaria de sus operaciones el comprar, así como compran mercancías, también hay compra de activos fijos que son necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, ya sea que vayan a sustituir activos previamente adquiridos o ya sea que van a ampliar la capacidad de la empresa. Estos activos pueden ser maquinaria, pueden ser equipo de oficina, pueden ser edificios, equipo de transporte o de reparto, terrenos, herramientas, entre otros, ¿de acuerdo? Considerando que el monto de los activos fijos generalmente es importante, se tiene que supervisar el uso de estos activos. En teoría, el responsable de cada departamento, de cada área, de cada proceso, es responsable del buen uso de los equipos. Y eso lo pongo como una suposición, porque a veces no se dan el tiempo o no tienen posibilidad de estar dando seguimiento al uso de los activos. Por ejemplo, cuando yo trabajé como auditor, pues teníamos una impresora para todo el piso. Para toda la gente que trabajaba en el mismo piso, una sola impresora. Clásico. Necesitábamos constantemente cambio de tóner, se atoraban las hojas, que la tinta no era la adecuada, mantenimiento, y era gasta y gasta y gasta. Y una vez que yo salí tarde, porque yo era de los eh, empleados que decían, yo era una combinación de Pepsi y Webs, ¿no? Era el primero en entrar y el último en salir. Y una vez se me ocurrió, pues tenía parte de las condiciones de, como dice la canción, ¿no? Apagas, cierras y apagas la luz. Y entonces tenía que ver que todos los equipos estuvieran apagados. Y de repente voy pasando por la impresora y encuentro la impresión de borrador de tesis, pero 3 veces, ¿no? Todos así. El uso era indebido por gente no autorizada a utilizarlo. Oye, ¿qué medida de control establecieron para que esto no volviera a ocurrir? Se compró un multifuncional con clave. Es decir, si tú querías imprimir, la mandabas a la impresora, pero si querías que se imprimiera, tenías que ponerle una clave de acceso para que el equipo conociera quién es el usuario, y te lo cargaba a tu centro de costos y te dejaba. Y así se le quitó la tentación a muchos de hacer uso diferente de los activos a los cuales fueron destinados. ¿De acuerdo? Pero necesitas un tema de supervisión y de monitoreo, tanto para ver el uso y la salvaguarda de los activos, ¿no? Como auditores nos daban computadoras, unas laptops. Y hubo un tema importante. Oye, junto con la computadora nos daban un candado. Era un candadito, como el de las bicicletas, pero se ponía en una ranurita en la computadora y ahí lo empotrabas. Si se quería llevar la computadora, se tenía que llevar en donde estaba amarrado. Hubo una ocasión en que a la hora de la comida todo el mundo salimos, no funcionó el control interno de seguridad porque dejaron pasar personas. Dijeron que venimos a darle, como te estaba comentando hace rato, teníamos problemas del aire acondicionado. Es que venimos a darle mantenimiento al aire acondicionado. Y como ya saben que tenemos problemas, sí, pasen. Pero el control era, verifica con la persona que solicitó para que te autorice el ingreso. Ese control no lo ejecutó el policía. Entraron y se llevaron los computadores. El riesgo era que se lo robaran. El control era que tenías primero, no puede entrar cualquier persona acceso, falló ese control. No dejaron el candado porque les daba flojera, falló ese control y se perdió el activo. Y no solamente los equipos, sino la información, porque para colmo de males, otra política de conservación de información eran los respaldos. Pues no habían hecho respaldos. ¿De acuerdo? Entonces, ese riesgo se fue haciendo cada vez más grande por no cumplir con las reglas.
¿De acuerdo? Esto es importante en materia de activo fijo. Recuerda, yo necesito asegurarme de que el uso sea el adecuado para el activo fijo y además que esté a buen resguardo el activo fijo porque es una inversión importante. ¿De acuerdo? En temas de ventas de activo fijo, igual que las compras, debe haber controles que me ayuden a determinar la venta de los activos fijos para evitar su robo, su pérdida. ¿De acuerdo? Aun cuando el objetivo primordial de los activos fijos no es su venta, sino utilizarlo, eventualmente hay necesidad de cambiarlos, hay que sustituirlos. Y algunos activos todavía van a tener una vida útil remanente para otras personas y lo podemos vender, ¿no? Como el tema de los autos y algunas computadoras, ¿de acuerdo? O también puede haber ocasiones en que los activos de plano ya no sirven, se abandonan y hay que darlo de baja de los registros contables. ¿De acuerdo? Por abandono de activo. En caso de optar por la venta del activo fijo, es necesario considerar los precios de mercado y las condiciones, obviamente, en las que se encuentre el bien. Oye, voy a vender la computadora en 1,000 pesos, pero si está muy bien, entonces para efectos de vender y determinar su precio de salida, precio de venta, debe haber una autorización por el responsable de los activos fijos, ¿de acuerdo? O por dirección financiera o por dirección general para que me autorice la salida y la recuperación a un monto menor, ¿correcto? En el tema del manejo y operaciones de los activos fijos, dice, oye, cuando se compran los activos fijos, se registra a su valor de adquisición lo que me costó, ¿de acuerdo? O el precio neto pagado, menos descuentos, devoluciones y rebajas, más todo lo que haya erogado yo para poder permitir al activo que esté en funcionamiento. Pueden ser fletes, seguros, gastos de instalación, cualquier mano de obra incluso, cualquier erogación que tenga relación con poner listo el activo fijo para su uso, forma parte del valor del activo. En el caso de la venta de los activos fijos, se debe registrar a su costo en la cuenta relativa y cancelar la depreciación acumulada. Es decir, le vas a mandar resultados, cancelo la depreciación acumulada, disminuyo el valor de la inversión también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto de bajas me va a permitir determinar si es una ganancia o una pérdida en venta de activos. Lo ideal sería que siempre sea una ganancia. Si hay pérdida hay que evaluar qué es lo que ocurre. En materia de uso, en materia de uso y salvaguarda, por ejemplo, de terrenos, debemos tener la consideración de tener los terrenos en buen estado cuando sean propiedad de la empresa, ¿no? Ya que en algunos casos, por olvido o descuido, pueden causar molestias. Se vuelve un terreno baldío. Y me ha tocado ver, oye, tengo terrenos ahí, la empresa tiene terrenos en diferentes parques industriales o cerca de la autopista por accesos. Pensaba en montar ahí sus instalaciones, pero se canceló el proyecto y ahí lo tienen los terrenos. No están delimitados, no están cercados. Entonces pueden ser utilizados para otro tipo de cosas, ¿no? Para entrar en generar delincuencia, había en una de las empresas donde tuve oportunidad de trabajar, estaba cerca de la autopista y cerca de terrenos baldíos, tanto del costado derecho como atrás. Pues en esas áreas se cometieron muchos delitos, ¿de acuerdo? Y el terreno era propiedad de ellos. ¿Por qué no lo cercaste? Generaste un riesgo y además se metieron por la parte de atrás a la empresa. Quitando así como operación los que vemos en las películas, ladrillo por ladrillo, lo fueron quitando con mucho tiempo y nada más se quedaron sobrepuestos y se metían a robar por ahí. ¿De acuerdo? Además, si no tienes un buena salvaguarda del terreno, se puede meter en aspectos incluso problemáticos legales, ¿no? Los famosos paracaidistas. 50 tierras que están viviendo ahí y cuando quieres recuperar el terreno, pues ¿qué crees? Que ya no es tuyo. ¿De acuerdo? Es importante la salvaguarda física de los documentos que aparen la propiedad del terreno y debe estar conservados en un lugar específico. Todo esto debe estar documentado.
Luego me encuentro, oye, la empresa se constituyó en 1938 y desde entonces tiene terrenos. ¿Y dónde están las escrituras? ¿Mande? Es del 38. ¿Dónde están las escrituras? ¿Quién las tiene? Incluso apenas salió un tema, oye, una persona preguntaba, yo tengo un terreno que se adquirió en 1970 con valor de 1 millón de pesos. Su pregunta era otra, ¿no? Oye, ¿cómo puedo darle valor a 20 millones de pesos? Digo, por norma contable no se puede, norma financiera mexicana no se puede. Pero una persona le dijo, oye, ¿qué crees? Tu terreno no vale 1 millón, vale 1,000 pesos. ¿Cómo crees? Sí, porque era 1 millón de aquel entonces. ¿Recuerdas que por ahí finales del siglo pasado nos robaron, nos quitaron, nos cortaron 3 ceritos para que no fuera tanto billete? Pues entonces eso ya nada más vale 1,000 pesos históricos, ¿de acuerdo? Oye, quiero, y por ahí había un tema de una empresa que quería un crédito bancario. La empresa se dedicó a comprar terrenos a pequeños ejidatarios, a pequeños propietarios, y desarrolló una zona industrial, pero fue comprando de uno en uno. Pero decía, oye, quiero evitarme el tema del pago del predial. Entonces los dejamos como terrenos chiquitos y ahí nos vamos. Y de repente, ¿sabes qué? Necesito un crédito bancario y el banco dijo, necesito una garantía real hipotecaria, los terrenos. Y cuando quisieron dar en garantía los terrenos, pues resulta que, pues, ¿dónde está el terreno? Es que la planta absorbió todos los terrenos. No hubo fusión de terrenos, no hubo una verificación de la extensión de los terrenos y entonces se complicó el tema para poder otorgar la garantía. Incluso algunos ni siquiera habían hecho el cambio de propietario. La escritura de traslado no se había hecho para ahorrarse los gastos notariales. Este ahorro genera un riesgo a futuro sobre la documentación que ampare la propiedad de los terrenos, ¿de acuerdo? Y yo digo, yo no quiero saber cuando los quieran vender cómo lo van a hacer. Uso y salvaguarda de edificios. Para que un edificio no sufra deterioro es importante que la administración de la empresa esté pendiente de su mantenimiento de manera continua, de manera de que los gastos de mantenimiento no se junten, sean a lo largo del tiempo y sean gastos pequeños, y no tener al final que hacer reparaciones mayores que resultan más costosos. Si tienes una filtración de agua, de una vez hay que tratarla, no cuando ya está toda la pared carcomida y que está a punto de caerse, ¿de acuerdo? Para eso necesitas control interno, ¿de acuerdo? Uso y salvaguarda de el equipo de oficina, en donde tiene el contador sus cosas. Aquí, de equipo de oficina, tenemos sillas, tenemos escritorios, tenemos la copiadora, tenemos archiveros, tenemos la cafetera, ¿no? Porque todo despacho tiene su lugarcito para tomar el cafecito, y todo es utilizado de manera cotidiana dentro de las oficinas. Y el buen uso que se dé esos activos nos va a permitir la seguridad de los empleados, porque luego azotan las sillas, no las cuidan y de repente, ¡pum! Alguien se reclinó y se cayó, se pegó en la nuca y tuvo un problema, ¿no? Esto, el buen mantenimiento de los activos, que es también responsable de los usuarios, me va a llevar a evitar riesgos incluso de trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí es sumamente importante su mantenimiento. Las computadoras requieren de mantenimiento, depuración de archivos, así como cuando te trae loco la plataforma del SAT que te dicen borra historial, borra cookies, borra todo, vuelve a entrar. No sé si te has fijado, y apenas lo hice yo, pues hoy está volviendo lenta la máquina. ¿Qué pasó? Me voy en el explorador, me voy al lugar donde está el bote de basura, donde están todos los archivos que supuestamente yo borré. Los borré de un lado, pero están en otro, están ahí, y necesito depurarlo para hacer la destrucción definitiva de archivos. Pero no solamente poniéndolos ahí, ya. Dale borrar el archivo y se acabó. Tienes que quitarlos de manera definitiva, ¿no? O como en los celulares, los smartphones ya se llenan con tantas aplicaciones, pues hay que empezar a quitarlos. No se diga el WhatsApp, ¿no? Que en WhatsApp yo recibo biblioteca electrónica todos los días y de repente ya se saturó mi equipo, ¿no? Y me quejo, ¿no? Es que andan mandando. Y ya tengo una biblioteca de no sé cuántos megas, que ni siquiera he visto uno solo, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento. Lo importante es tener
los libros por ahí. Veamos, tenemos un comentario. Déjenme ver. Víctor Manuel Cortés, muchas gracias por estar en este módulo. Saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos comenta, eh, dice, disculpen por la pregunta tardía, no hay mayor problema. Mientras estemos aquí no hay problema. Somos una empresa transportista con servicio transfer de cruce de Ciudad Juárez al Paso, Texas. Dado que los camiones son muy caros, entre 12,000 y 23,000 dólares, aquí en la frontera es posible conseguir por partes y armar el camión. La pregunta es, ¿cómo puedo reflejar este activo y los gastos derivados de estos en los estados financieros? Cabe señalar que existen títulos americanos, los cuales son continuamente endosados, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no se expide permisos para operar autotransporte transfer, solo para cierto kilometraje en la frontera de Ciudad Juárez al Paso, Texas. Interesante, qué limitante tan más gacha, ¿no? De que no te dejen llegar a tu destino final, nada más es de pasarle de México a Estados Unidos, ¿no? Ahí vas bien, como antes eran en los pueblitos. Interesante punto, mi estimado Víctor. Ahora el tema es, oye, ¿tienes documentación comprobatoria de todas las piezas que compras para armar tus trailers, tus camiones, tu equipo? Porque eso va a ser para efectos fiscales, ¿no? Para efectos de negocio, dices, oye, yo los voy armando, compro el chasis, compro las llantas, compro la cabina y yo los voy armando. Eso también forma parte de tu activo fijo. El activo fijo no lo vas a limitar a la compra, sino también a la construcción, tanto para efectos financieros como para efectos fiscales. Si tú tienes un bien que lo vas a utilizar para desarrollar tu actividad y lo estás armando, cada uno de esos comprobantes amparan la construcción. Yo te diría que es un activo en construcción. Cuando lo termines, el valor total de tu equipo de traslado va a ser la suma de todo lo que has pagado para construirlo. Y va a ser un todo. Para efectos financieros y para efectos fiscales se convierte en un activo fijo. No importa que tú lo construyas. Lo importante es que tengas la documentación comprobatoria que ampara de todas esas erogaciones que vas haciendo, más que nada para efectos fiscales. Y sabes qué es que encontré a pie de carretera, el clásico, se vende todo en partes, esta parte la necesito, no he estado de alta, no hay comprobante, bueno, forma parte de tu valor del activo contable, aunque no tenga efecto fiscal, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante lo que comentas, ¿no? Y fíjate que conocí, un colega me decía que tiene un cliente y hay un tema, no sé si te pase a ti también. Ellos no compran las partes, ellos compran los camiones, que pueden ser siniestrados. Se compran los camiones y como dicen por ahí, los canibalizan, ¿no? Sacan las partes que sí funcionan y van construyendo nuevos activos. Y la pregunta que me dice, oye, ¿qué valor le doy a mi activo fijo? Porque yo compré $1,000 una chatarra y puedo tener un valor, un activo que incluso lo puedo vender en $10,000 porque yo lo armé, pero lo saqué piezas de todos lados. Tengo mi deshuesadero y armé uno. La pregunta, oye, ¿qué valor le puedo dar? Para efectos contables. Digo, bueno, ¿sabes qué? Una de las técnicas que establecen las normas de información financiera es el costo de reposición. ¿Cuánto te costaría en el mercado reponer esta pieza? Y es decir, nos vamos a ir con base en valor de mercado, cotización. Y así vas armando tu activo fijo. Pero es un tema muy interesante, muy importante, que a veces pasamos desapercibido. Pero gracias, Víctor, por tu pregunta. Muy importante este tema. Ahora, la pregunta es, ya que hablamos de riesgos de activo fijo, la importancia del activo fijo, oye, ¿qué es un activo fijo?